Bueno, hoy día vamos a ver el diagnóstico de laboratorio de la enfermedad de Chagas. En otras palabras, de la trypanosomiasis americana, ¿no es cierto? Y el diagnóstico que vamos a ver en este laboratorio es con respecto a los diagnósticos directos, ¿ya? Es decir, mediante los cuales nosotros vamos a observar directamente al parásito. Vamos a, entonces, damos inicio. Bueno, en primer lugar, la enfermedad en sí tiene dos fases, que es las fases agudas, que generalmente son el comienzo de la enfermedad, ¿no es cierto? Es cuando comienza el primer periodo de la enfermedad, y en estas enfermedades agudas es cuando está generalmente la sintomatología y el parásito está muy activo, ¿ya? Por eso que para la fase aguda, los parásitos en esta fase son los parásitos circulantes, se refiere a los que están a través del torrente circulatorio, ¿no es cierto? Y ellos son abundantes porque están muy activos, ¿ya? Y por lo tanto, acá los métodos directos van a ser bastante adecuados para detectar la presencia del Trypanosoma cruzi al estado de tripo o tripomastigote, que sería el trofozoito, ¿no? Esto va a estar, ¿no es cierto? Acá, como hay mucha circulación, aumenta la probabilidad de observarlo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la la trypanosomiasis adquirida y también en la congénita, ¿ya? Por lo tanto, estos estados se presentan en ambas, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí es donde hay una mayor circulación de los parásitos. Ahora, ¿cuál es la tendencia de esta parasitosis? La tendencia es que esta parasitosis puede pasar, ¿no es cierto?, a la etapa aguda, porque con la respuesta inmunológica se frena la multiplicación intracelular de este parásito, ¿no es cierto? Y por lo tanto disminuye los parásitos en circulación. Ante ese hecho, ya estos métodos no son tan adecuados, no son tan rendidores, por lo tanto, ¿no es cierto? En ese caso, estamos hablando de el estado de la fase crónica, es decir, la enfermedad pasó a una fase crónica. ¿Cómo se queda en esta fase crónica? Por la respuesta inmunológica vamos a tener que se frena la multiplicación celular y va a quedar en el interior, porque son intracelulares, los amastigotes, que es la forma como se multiplica intracelularmente, quedan ahí, ¿no es cierto?, en realidad frenados por la parte inmunológica. La parasitemia aquí va a ser muy baja e intermitente. ¿Por qué baja e intermitente? Porque cuando se produce, por ejemplo, una baja inmunológica, se liberan algunos de estos trofozoitos que van a ir por el torrente circulatorio. Y eso, cuando nuevamente se recupera la buena respuesta inmunológica, eso se frena nuevamente y ahí queda en forma, por eso que queda en latencia. La persona sigue siendo un paciente chagásico, con secuelas a veces de tipo chagásica, ¿no es cierto?, como cardiopatía, megasófago, megacolon, ¿ya? Pero la circulación no está disminuida. Lo que sí hay, las inmunoglobulinas G, que están en niveles, ¿no es cierto?, más altos. Tenemos que esta IgG específica, por la que se puede diagnosticar entonces utilizando los métodos de anticuerpos, aplicando diferentes técnicas serológicas, es decir, acá ya sirve la serología, ¿ya? Ahora,
hay que hacer notar que tanto para los estados agudos como para los estados crónicos, el seno diagnóstico se puede utilizar porque es un examen amplificador y obviamente hoy día, y cada vez se va a utilizar más, el PCR, ¿cierto? Porque se puede usar en ambos. Si nosotros vemos ahora los exámenes directos en general, la aplicación de métodos significa que se van a aplicar métodos parasitológicos directos, nos va a permitir observar, ¿no es cierto?, para diagnosticar al parásito. ¿Ya? Cuando hablamos de métodos directos, estamos hablando de que nosotros estamos diagnosticando a través de la observación de los parásitos, identificando la morfología. En este caso, lo que nosotros podemos identificar es la que está, ¿no es cierto?, en circulación, porque la mastigota está dentro de las células, son los tipos mastigotes, que en otras palabras son el trofozoito, que va a estar presente, y por lo tanto estos exámenes directos nos van a servir para hacer ese diagnóstico. Ahora, no todos los exámenes directos tienen, ¿no es cierto?, la misma, digamos, capacidad de buen rendimiento para poder observar al parásito. Eso lo vamos a ir viendo y vamos a comenzar, ¿no es cierto?, por los métodos directos sin concentración previa. Estos métodos son aquellos que consideran, ¿no es cierto?, la sangre en forma directa, sin hacerle absolutamente ningún tipo de concentración, ¿ya? Y acá vamos a tener uno que es el lámina laminilla, que en otras palabras significa al fresco, donde se coloca una gota de sangre, ¿no es cierto?, en un portaobjeto y se le coloca el cubreobjeto y se observa. Lo que vamos a ver ahí para poder diagnosticar es la presencia de este tripanosoma, ¿no es cierto?, el trofozoito, que tiene un movimiento muy activo y cuando está presente se ve, ¿no es cierto?, cómo se mueven los glóbulos rojos, donde este parásito, ¿no es cierto?, choca con ellos y ahí uno lo puede visualizar, ¿ya? El rendimiento no es muy bueno, sobre todo si es que hay poco, ¿no? Si el número no es muy alto, el rendimiento es muy bajo. Lo otro que podemos hacer es un extendido sanguíneo, en la cual vamos a utilizar, ¿no es cierto?, también sangre en forma directa. Lo que se va a hacer acá es un frotis, por lo tanto va a estar fijo, no es el fresco, y se tiñe. Y lo vamos a ver, ¿no es cierto?, a través del microscopio, buscando al chipamastigote, que en este caso no se está moviendo porque ya por el tratamiento y por la tinción ya este parásito, ¿no es cierto?, no está viable. Pero sí tiene su morfología reconocible. Y tenemos después, por último, el examen de gota gruesa, que tiene mucho mejor rendimiento de estos dos, y acá también uno trabaja con una sangre directa que va a formar, se llama gota gruesa porque hace un extendido grueso, ¿no?, y el cual también se tiñe. Estos dos, tanto el extendido sanguíneo, el frotis sanguíneo y la gota gruesa, son muestras que se van a teñir y se van a observar con inmersión. No así lámina laminilla, que es lo que se va a ver por el movimiento. Acá vamos a buscar al parásito y le vamos a observar, ¿no es cierto?, por su tinción y su morfología. En este se observa poco la morfología, acá sí vamos a poder observar el núcleo, ¿no es cierto? Le vamos a observar su flagelo que está en la parte anterior, vamos a observar el kinetoplasto que está en la parte posterior y la membrana ondulante. Y tenemos los
Otro grupo de métodos directos que es por concentración. Acá se va a hacer una forma, vamos a utilizar para concentrar un poco más la muestra y poder entonces observar al parásito, ¿ya? Aquí tenemos uno de los métodos que tiene un rendimiento bastante alto, entre 90 y 95%, que es el método de Struve. Este método ya lo vamos a ver más en detalle, tiene muy buen rendimiento y utiliza una cantidad entre 5 a 10 ml de sangre, ¿no es cierto? Y vamos a obtener también los parásitos y la observación también se hace a través del movimiento del tripanosoma. Después tenemos el método de microhematocrito. Este de microhematocrito se llamaba así y actualmente todos le dicen también microstruve porque en el fondo es muy similar. La diferencia es que acá se usa, ¿no es cierto?, unos capilares para hacer microhematocrito y se centrifugan y ahí se hace la observación en la parte del límite entre el plasma y los glóbulos rojos. Ahí se hace la observación con respecto a estos trofozoitos, que también se van a observar por el movimiento. Y tenemos acá, en este grupo, está el senodiagnóstico, porque es un método de amplificación en el cual también vamos a observar al trofozoito. Claro que en este caso no es el tripomastigote, es el tripomastigote pero con apellido, metacíclico, que sería igual pero más pequeñito y que es el que se encuentra en la parte del tercio posterior del intestino del vector, es decir, de la vinchuca, ¿ya? Entonces, este método consiste en utilizar al vector biológico como un medio de ampliar el número de trofozoitos, ¿no es cierto?, para poder observar si el paciente está positivo o está negativo. Esto ustedes lo van a ver en seminario, ¿no? Cómo se realiza este método, ¿ya? Se utilizan poco hoy día porque obviamente se puede hacer también, determinar mediante la reacción en cadena de la polimerasa, que sería el PCR, ¿ya? Que cada vez obviamente va a ser más utilizado. Estos exámenes, todos los que hemos visto hasta este momento, son exámenes en que nosotros vamos a observar prácticamente al parásito en directo, exceptuando, ¿no es cierto?, pero es a través del ADN del parásito, por lo tanto, también es directo del parásito. Los indirectos están hechos por la serología, es decir, nosotros ahí lo que vamos a buscar es la presencia de las IgG o de las IgM cuando la infección es reciente, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, continuemos y ahora vamos a ver la forma de diagnóstico, ¿no es cierto? Obviamente acá en un diagrama, en forma esquemática, tenemos que los pacientes que nos pueden llegar pueden estar en la fase aguda o en la fase crónica. Cuando el paciente está en una fase aguda, ya lo hemos dicho, que hay una mayor cantidad de parásitos en circulación. Están estos trofozoitos circulantes, por lo tanto, acá se recomienda hacer el diagnóstico parasitológico, porque en la etapa aguda aún no hay una cantidad suficiente, ¿no es cierto?, de los crónicos, ¿ya? Aún aquí no hay, ¿no es cierto?, en esta etapa una respuesta inmunológica que podamos medir, ¿no es cierto?, que sea medible
del paso de la fase aguda a la fase crónica, ¿ya? Entonces, en esta fase todavía, por lo tanto, no se recomienda realizar la serología. ¿No? Entonces tenemos el diagnóstico parasitológico, el cual, ¿no es cierto?, como sabemos que están los parásitos en circulación, le podemos aplicar un examen directo, como los que hablamos recién. El examen refresco, el gota gruesa, el STRU, el micromatocrito, ¿ya? Y podemos también aplicar cultivo, que se hace un hemocultivo, o sea, la sangre se coloca en un medio especial, ¿ya? O también el seno diagnóstico, ¿ya? O también podría ser aplicable el PCR, como lo habíamos dicho. Bueno, acá, ¿cuál es la diferencia? Generalmente uno tiende a hacer este tipo de examen, ¿no es cierto? Gota gruesa, STRU, microSTRU, porque son más rápidos, porque el cultivo demora tiempo, el seno diagnóstico, el primer análisis que se le va a hacer a la vinchuca para ver si hay o no hay tripomastigote, es a los 30 días. Si no se encuentra ahí, hay que dejarlo a los 60 y a los 90. Entonces es un método de muy largo, ¿no es cierto?, de poder diagnosticar. Es decir, lo mínimo que podemos esperar para diagnosticar son 30 días. Por lo tanto, es muy larga la espera, pero hay ocasiones en que se utiliza, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se puede hacer los exámenes de observación directa. Si el paciente está en la fase crónica, lo que se tiene que hacer acá, se puede hacer PCR, se puede hacer cultivo o senodiagnóstico, porque el cultivo también es un amplificador, porque si yo coloco pequeña cantidad de tripomastigote, ellos se van a multiplicar, ¿no es cierto? Y después vamos a poder observar, ¿no es cierto?, al parásito pasado un tiempo, porque no es tan rápido como las bacterias tampoco, ¿ya? Entonces acá tenemos que, para la fase crónica, entonces se recomienda el diagnóstico serológico, porque cuando ya el paciente está en fase crónica, tiene una respuesta, ¿no es cierto?, inmunológica, es decir, quiere decir que ya hay anticuerpos que se pueden medir, ¿ya? Y lo que sí se recomienda es que para diagnosticar se le haga al paciente 2 técnicas serológicas válidas, es decir, que se utilicen 2 técnicas que estén validadas, ¿ya? Diferentes, 2 técnicas distintas, se le aplique al paciente para lograr un buen diagnóstico de tipo serológica, ¿ya? Y estas pruebas puede ser, por ejemplo, una ELISA, puede ser una hemaglutinación, o puede ser una inmunofluorescencia indirecta, ¿no es cierto?, en lo cual se pueda diagnosticar la presencia de las inmunoglobulinas, especialmente la IgG, si ya está en etapa crónica, ¿no? Especialmente la IgG, que es la permanente, la que queda permanente. Ahora vamos a ver las muestras al fresco y ofotis teñido. Y la muestra al fresco, ¿verdad? Todas estas muestras al fresco generalmente, exceptuando el STRU, se obtienen a través de el pinchazo de forma capilar. Se obtiene, ¿no es cierto?, la sangre capilar a través, pinchando el pulpejo de uno de los dedos, que generalmente uno selecciona los dedos del medio, los que tengan, que no se usen como pinzas, porque en el fondo eso queda una molestia, ¿ya?
Y además, por eso mismo, se trata de pinchar no aquí, ¿no? No en esta parte, sino en el costado, porque estas partes de acá, de los dedos, se utilizan mucho y queda muy sensible. En cambio, esta parte ya no es tan sensible. Se prefiere entonces pinchar en el costado. Bueno, acá lo que se hace para tomar la muestra, como toda muestra, hay que desinfectar. Bueno, primero que nada, el dedo no debe estar helado, porque si no, no hay una buena circulación. Entonces, hay que frotarlo para que, si es que está frío, frotarlo para que hacia el sentido de la punta del dedo, ¿no es cierto?, para que pueda que la sangre pueda salir fácilmente. De ahí se limpia, ¿no es cierto? Se limpia con el alcohol, enseguida se pasa otro algodón para limpiar el alcohol, sacar el alcohol, ¿ya? Y enseguida se pincha. Se puede pinchar con una aguja, hay unas especiales, ¿no es cierto?, que vienen inclusive en un tipo maquinita que uno lo apoya en el dedo y lo aprieta y ahí recién de pincha y tiene para hacer la punción de un tamaño, ¿no? No se trata acá de atravesar el dedo, de un tamaño, ¿ya? Y se obtiene entonces acá, va a aflorar la gota, esa primera, segunda gota se limpia y se elimina, le pasa un algodón, se elimina, y de ahí recién se comienza a utilizar esas gotas para preparar estos exámenes al fresco. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podríamos utilizar, ¿no es cierto?, unas gotas para observar en laminilla, ¿ya? Este portaobjeto, la sangre y el cubre objeto, y al microscopio, ¿ya? Entonces se va a observar entonces en laminilla. También podemos hacerlo con un extendido. Aquí, ¿no es cierto?, se deposita las gotas, 2 gotas, ¿no? Y se hace un extendido se puede utilizar otro porta, como se está haciendo acá, se puede usar también un cubre y se hace un extendido, ¿no? Acá se marca, se ponen los nombres, se pueden hacer 2 extendidos por el paciente y una vez que se ha extendido la sangre, acá se seca al aire, moviendo nada más que el porta, ¿no es cierto?, para secarlo bien para proceder entonces a teñir. Este es, ¿no es cierto?, el frotis sin teñir, ¿ya? Seco, después se tiñe, que generalmente se puede hacer con Giemsa. También está la tinción de Wright, pero generalmente Giemsa es suficiente para poder hacer la observación. Bueno, esta muestra al fresco, lo que nosotros vamos a observar, en el caso de este, obviamente al tripomastigote, ¿no es cierto?, por su movimiento, y en este caso de acá lo vamos a distinguir por su morfología, porque acá está fijo y lo vamos a distinguir por su morfología. Y acá vamos a observar, ¿ya?, en un frotis sanguíneo, ¿ya? Por lo tanto aquí está fijado y teñido. Esto es más o menos, esto se ven con inmersión, por lo tanto los glóbulos rojos se van a ver más grandes, ¿no es cierto? Y acá, antes de hacerlo funcionar esto, podemos inmediatamente observar aquí, ¿no es cierto? Acá, que se observa menos, pero igual está, porque está sobre un glóbulo rojo. Acá está la morfología del parásito. ¿Se fija? Esto de acá es el flagelo, ¿no? Ahí está como dobladito, tenemos acá el núcleo, y acá lo que tenemos en la parte posterior, donde está el quinetoplasto, ¿no?, que le permite la movilidad, ¿ya? Y la tendencia de estos tipos mastigotes es como doblarse como una C, así como está aquí, ahí, ¿no? O como una S, ¿ya?
sea, en el fondo, toman una, pero no necesariamente, pero esto es bien característico, aparece en forma a menuda. Veamos entonces, ahí está recorriéndolo a través del microscopio, buscando, ¿no es cierto? Uno va buscando la presencia de este tipo de mastigote que no está dentro de los glóbulos rojos, está fuera de los glóbulos rojos. Ahí hay uno, típico de C, ese es el núcleo. Ahí hay otro. ¿Sí? Ahí hay dos, es un poquito de la membrana, lo vimos ya. Ya, ahí hay una fracción tampoco tapada. Así es como se ve, ¿eh? En realidad no está alejado de la realidad y se ve, ese es el tamaño, la tinción, ¿ya? En que los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, que se ven acá, ¿ya? Así es como se observan los tripa-mastigote cuando están teñidos, ¿verdad? Ya sea en frotis o no es gota gruesa porque hay mucho glóbulo rojo visible, ¿ah? Por eso no los distinguimos. Generalmente en frotis. Acá también hay, algunos son glóbulos blancos, estos que están acá son glóbulos blancos, entonces uno, ¿no es cierto?, no los puede confundir. Ahí hay glóbulos blancos, ¿no?, leucocitos en otras palabras, y hematíes, estos también son hematíes. Están ahí, son los llamados crenados. Bueno. Ay, puede pasar la mañana igual. Entonces, ahora continuando con el examen directo, vamos a ver el método de la gota gruesa, ¿ya? Como ustedes pueden ver en estas imágenes que están acá, también la sangre se obtiene por punción capilar, ¿no es cierto?, del pulpejo del dedo, y se deja, ¿no es cierto?, caer 3 a 4 gotas, porque una gota es muy poquito, ¿ah? En realidad podría ser un gotero, pero es poquito, dependiendo del tamaño de la incisión que uno hace con la aguja también, o de la capacidad de la salida de la sangre. Y hay algunos que les sale bastante y otros que no. Se retrae rápidamente. Bueno, pero independiente de eso, uno tendría que colocar 1, 2, 3 gotas en un porta que tiene que tener las características de haber sido estar muy limpio y desgrasado, ¿ya?
se le hace un lavado, ¿no es cierto?, con un detergente, se enjuaga muy bien, se pasa por agua destilada y se les pasa después un algodón con alcohol al final para desgrasarlo bien. ¿Por qué tiene que estar tan desgrasado? Porque si le queda, si está grasoso, como acá hablamos de una gota gruesa, es decir, que la muestra no va a ser un extendido fino, va a ser una muestra que va a tener cierto grosor y si el portaobjeto está grasoso, cuando ustedes vayan a teñir, se va a destruir, es decir, se va a salir la gota y no va a quedar nada, ¿ya? Entonces, con un porta muy limpio, ¿no es cierto?, se toma la muestra e inmediatamente acá está mostrando como un mordadiente, ¿no es cierto?, que podría ser utilizado, se utiliza también, se acostumbra a usar un portaobjeto con esta parte, ¿no es cierto?, con este cuadrante, cualquiera de los cuadrantes, se utiliza, o con una bagueta, y se comienza a hacer de esta manera, ¿no?, girando, girando, más o menos un tiempo entre 1 a 2 minutos, en el cual, ¿no es cierto?, se produzca la desfibrinación. Es decir, que ustedes, ya sea en el extremo del porta o en el extremo de la bagueta o en el palillo que estén usando, salga la fibrina. La fibrina se va a ver de color medio blanquecino, ¿ya? Y eso significa que ya desfibrinaron. ¿Para qué se hace esa operación? Para que no se coagule. Porque si esto se coagula, se hace difícil poder observar, ¿no? Porque los glóbulos rojos van a tender a agruparse, ¿no? Y entre medio van a quedar los leucocitos y también los parásitos. Entonces se hace muy difícil de poder observar. Entonces se desfibrina y de ahí se deja secar. Otra condición importante es que la gota gruesa debe estar bien seca. Para secarla bien hay formas de hacerlo. Una podría ser que la colocaran ustedes a 37 grados en una estufa, ¿no? No directamente a la llama ¿no es cierto?, del mechero, porque si no lo van a deteriorar y no se va a poder teñir. Se deja en la estufa a 37 grados y ahí se demora por lo menos 40 minutos o un poco más, ¿no es cierto?, que esté bien seca, para que esté bien fijada. La otra cosa es que uno la puede dejar 3 a 4 horas a temperatura ambiente. Bueno, lo que ustedes hagan, o lo pueden dejar hasta un día, 2 días, para después teñirlo, ¿ya? Cualquiera de lo que utilicen, sobre todo, ustedes hay que proteger bien la muestra. Por lo tanto, siempre hay que colocarla, si la dejan a temperatura ambiente, tienen que colocarla dentro de alguna cajita, ¿no es cierto?, que esté bien tapada, cosa de que no vaya a ser, las moscas, por ejemplo, tienen una gran tendencia a inmediatamente llegar acá y empezar a destruir la muestra porque se empiezan a alimentar. ¿Mm? Y a todos yo creo que alguna vez nos ocurrió que dejamos a veces la muestra en los mesones esperando que se enfríe, o sea, que perdón, no que se enfríe, sino que se seque bien, y después la encontramos llena de hoyitos, ¿no?, donde ha estado la mosca presente. Entonces hay que evitar el contacto con las moscas o también con las hormigas. Hay que protegerla. Se deja secar. Una vez que está bien seca, se pasa a un proceso de coloración, que se usa con Yemsa diluido 1:20 con agua. La dilución va a ser con agua, y bien acuoso, que se le va a colocar con el objeto de sacar la hemoglobina del glóbulo rojo para aclarar, ¿no es cierto?, más la muestra. Entonces, por eso que aquí ustedes ven que la muestra aparece más, ya no aparece tan roja, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido retirada la hemoglobina de los glóbulos rojos, porque el agua la va a sacar, y después que se hace ese proceso, usted al final le agrega yensa más concentradito, creo que 1:2,
¿no es cierto?, para teñirlo, y le va a quedar así. ¿Mm? Una vez que se tiñe, esto igual hay que dejarlo secar, ¿no es cierto? Se deja secar y estando seca se hace la observación al microscopio utilizando inmersión, objetivo de 100, con aceite, y va a observar entonces, a buscar lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, estos tripomastigotes, y los va a reconocer por su morfología, por la forma que tiene de teñirse, siempre es un núcleo más oscuro, el kinetoplasto también, puede observar, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo esté la forma que haya adoptado el parásito, la membrana ondulante. Ustedes saben que siempre la membrana ondulante va a recorrer el cuerpo del parásito, quedando con el kinetoplasto en el lado posterior de este parásito. ¿Mm? Tiene una sensibilidad, dice, de un 50%, pero puede tener un poco más de sensibilidad. Ahora, la gota gruesa es un método que no solamente se utiliza para diagnosticar, ¿no es cierto?, tripanosomiasis. También se utiliza para diagnosticar malaria, también para diagnosticar toxoplasmosis. ¿No? Son parásitos que van a estar en el torrente circulatorio. ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Bueno. No, profe. Sigamos entonces y pasemos a ver el método de Struve. Este método, como yo le decía, utiliza una mayor cantidad de sangre. ¿No? Entonces acá se tiene que hacer por punción venosa. ¿Ya? Se obtiene la sangre por punción venosa y se coloca en un tubo cónico. Acá lo primero que va a ocurrir, acá no hay anticoagulante, entonces lo que vamos a obtener es, ¿no es cierto?, la formación de un coágulo. ¿Ya? La sangre va a coagular y eso lo podemos dejar a temperatura ambiente, en un rato va a coagular. Si queremos, ¿no es cierto?, mejorar el tiempo con respecto a la coagulación, lo podemos colocar en un baño María a 37 grados. Baño María, no se puede colocar en, ¿no es cierto?, en una estufa a 37 porque se va a perder el líquido, ¿ya? Y por lo tanto no vamos a obtener lo que necesitamos, es obtener acá el suero. Bueno, una vez que coaguló, este coágulo se debe retraer para que suelte el suero. No siempre retrae fácilmente, entonces uno lo que hace es soltar acá, por aquí, pasa con una baguetita, puede pasar, ¿no es cierto?, suavemente para que no se molice. Al soltarse, se retrae, o sea, la retracción ocurrió, pero no está suelto la parte superior que está adosada al tubo. Bueno, una vez que se logra esto, ¿no es cierto?, el coágulo se retrae y tenemos este suero. Este suero se extrae y se coloca en otro tubo, el cual se va a proceder a centrifugar para sacar los remanentes, ¿no es cierto?, que tiene acá, una centrifugación muy suave. Acá no está la intención de formar un tremendo sedimento, sino que solamente separar, y se hace a 600 revoluciones por 2 minutos. En la técnica que nosotros le enviamos hay un error, dice 160. 160 revoluciones no alcanza, ¿no? El tiempo aquí es muy corto, son solamente 2 minutos, porque a 600 es para separar nada más. Entonces, esto se centrifuga, ¿no es cierto?, no está acá, y lo que tengamos, se va a hacer una nueva centrifugación. Una vez que saquemos todo este suero, lo ponemos en otro tubo, vamos a hacer una nueva centrifugación.
Aquí se sube un poco, ¿no es cierto?, 2500 y por un tiempo de 10 minutos. ¿Cuál es el objetivo? Es sacar el sedimento de acá. Bueno, ¿cómo se va a hacer? Se saca, ¿no es cierto?, como ustedes ya saben, se va a sacar con pipeta, ¿cierto?, la mayor cantidad de suero que está desobrenadante para dejar acá el, aquí, sedimento. Ese sedimento se va a utilizar para observar el parásito. Este suero que sacan al comienzo, ¿no es cierto?, eso ustedes lo pueden guardar para aplicar pruebas de reacción serológica. Este suero para las reacciones serológicas, ¿ya? Porque si bien es cierto, este estudio se puede practicar en la etapa aguda, ¿no es cierto? También puede observarse algunos parásitos, ¿no es cierto?, que estén en circulación, o se puede aplicar también para ver si ya hay respuesta serológica. Por lo tanto, seguimos con nuestro método y el sedimento se coloca acá. Este sedimento siempre va a salir con un poquitito de glóbulos rojos porque no se puede retirar todo. Se coloca en un porta, se le coloca su cubre y se va a microscopía. Ahí en el microscopio se va a observar, este ya no tiene inmersión, este se observa a 400, ¿no es cierto?, un periodo de 45 minutos, ¿ya? ¿Por qué este periodo? Porque hay que esperar un poco para que la temperatura que le va a emitir el mismo microscopio deje a los parásitos más activos y ustedes puedan observarlo por el movimiento. Como ven, la sensibilidad es muy buena, 95% de sensibilidad, que en el fondo quiere decir, ¿no es cierto?, con esta sensibilidad quiere decir que tiene muy buen rendimiento, un rendimiento del 95% muy bueno, ¿ya? Y entonces se va a ir a observar al microscopio y lo que se va a ver acá, se va a ver glóbulos rojos que están como apilados, la típica, ¿no es cierto?, como se apilan los glóbulos rojos, ¿no? Y vamos a buscar si es que está el trypanosoma, que va a ser por su movimiento, que va a chocar, ¿no es cierto?, con respecto a estos glóbulos rojos, o se va a ver mover muy rápido, tiene una gran movilidad, ¿ya? Y así se va a observar, ¿ya? Entre porta y cubre, pero previa concentración. Ahora, con respecto al microhematocrito, que también le llamamos microestru, vamos a utilizar los materiales para realizar el examen, vamos a usar estos capilares, que son capilares para microhematocrito, ¿no es cierto? Y existen de dos tipos. Existen unos que son con heparina y unos sin heparina. Entonces, cuando nosotros queremos utilizarlo, ¿no es cierto?, para hacer este método, usamos los heparinizados, de tal manera de que no, sin heparina se nos pueda coagular, ¿verdad? A pesar de que uno no se... porque estos se pueden entonces coagular, e igual se puede obtener suero, ¿no es cierto? Pero eso a nosotros no nos sirve para observar al parásito en su movimiento, ¿ya? Entonces aquí vamos a usar los con heparina, ¿no es cierto? Y vamos a usar esta centrífuga de microhematocrito. No sé si ustedes ya las conocen, probablemente, ¿no es cierto? Donde esta centrífuga es exclusiva para poder centrifugar estos capilares, ¿ya? Y por lo tanto acá se van a colocar las muestras y se van a centrifugar para poder separarlo, como es, por eso se dice microestru, porque va a quedar separado de la misma forma, ¿ya? Entonces tenemos los tubos capilares y las centrífugas, que sería, además del porte y del cubre. Y aquí tenemos, entonces, primero que nada, la muestra se va a tomar por muestra capilar
y por capilaridad, es decir, vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Se va a desinfectar el dedo, se botan las primeras gotitas, se retira, ¿no? Porque esas gotitas no son sangre pura, están contaminadas con un poco de líquido, ¿no es cierto?, tisular, ante la ruptura que uno le produce. Entonces se retira y se hace por capilaridad, es decir, aquí se apoya, ¿no es cierto?, el tubo capilar y deja que fluya por capilaridad justamente la sangre, ¿sí? Que vaya fluyendo hasta cierto límite. Enseguida, cuando ya está en el límite que uno quiere que hasta donde llegue, esto se tiene que cerrar. Este extremo se cierra utilizando plastilina, ¿ya? En el extremo, plastilina, una más, ¿no es cierto?, la plasticina que nosotros conocemos así también, vienen a veces en unos depósitos donde uno los va hundiendo, les da una vueltecita para que quede firme y quede sellado así. Acá se ve, ahí está, sellado, para que no se vaya a vaciar con el proceso siguiente. ¿Cuántos se sacan por paciente? Miren, aquí depende del laboratorio de lo que tenga establecido. Por ejemplo, en este método acá la indicación era de 6 a 9 micromatocritos heparinizado. Otros sacan 5 máximo, otros sacan 6, ¿ya? Generalmente no menos de 5. ¿Por qué? Para que sea más rendidor, porque la cantidad de sangre que se está analizando es muy pequeña. Entonces, para tener más opción de encontrar al parásito, ¿ya? Una vez que tenemos los microhematocritos listos, ¿no es cierto?, se procede a centrifugar, ¿ya? En esta centrífuga, acá se van a ordenar de tal manera de, igual en forma que esté calibrado, ¿ah? El mismo número para un lado que para el otro, como toda centrífuga, y la centrifugación acá se va a hacer por 45 segundos, no alcanza a ser un minuto, por 5.000 revoluciones por minuto. Y lo que se va a obtener, ¿no es cierto?, después de centrifugar, es esto, que ustedes ven acá, ¿no? Se va a obtener el porta, o sea, aquí vamos a tener el capilar, donde vamos a encontrar, ¿no es cierto?, la separación. ¿Cuál son la separación? Vamos a tener acá, este es plasma, porque obviamente acá usaron anticoagulante, la heparina. Aquí, entre ese plasma y los glóbulos rojos, que son los que están acá, va a haber una rayita, digámoslo así, que se ve de una tonalidad más blanca, ¿ya?, en el cual están apilados los glóbulos blancos, o sea, los leucocitos, y las plaquetas se encuentran en esa parte que va, cuán grande sea, cuán chico, va a depender del número de leucocitos que el paciente tenga, ¿no? Generalmente es muy delgadito, muy finita, ¿no? Donde además ahí esa es la parte que nos interesa, porque en ese lugar es donde quedan los trofozoitos, si es que están presentes. Quedan junto con los glóbulos blancos. Entonces, lo que se va a hacer es hacer un corte, ¿no es cierto?, como estamos viendo acá. Bueno, este es lo mismo que esto, ya como esquema para mostrar. Acá tenemos el capilar, están los glóbulos rojos, aquí está el plasma, y ahí, esto que se ve ahí, ¿no es cierto?, sería los leucocitos, y ahí es donde se encontraría, ¿no es cierto?, los trofozoitos. Entonces se hace un corte, ¿no es cierto?, acá,
tomando un poquito de los glóbulos rojos para asegurar que no vaya uno a cortar muy arriba y esto quede acá, entonces van a salir nada. Entonces, así aseguramos que esto queda aquí, como se ve acá. Aquí está, y aquí está, el glóbulo rojo. Se corta y se va a depositar aquí en este portaobjeto. Se le va a poner un cubre objeto y se deposita, se mezcla, quito con el mismo cubre, puede mezclar, ¿cierto? Porque va a salir también, tiene que salir esto y además va a salir un poco del plasma, se mezcla bien, se le pone el cubre y se observa a microscopio, ¿no es cierto?, por 445 minutos, lo mismo que en el extrude. Y la sensibilidad similar 90-95. Ahora, ¿qué cuidado hay que tener? Es aquí se está trabajando directamente, ¿no es cierto?, con que puede estar el trypanosoma activo. Por lo tanto, las medidas de bioseguridad deben ser tomadas para todos estos métodos en el cual se trabaja directo, en el lámina laminilla, ¿no es cierto?, en la gota gruesa, en el froti, en el extrude y en este microhematocrito. Además, aquí, más que nada porque uno tiene que quebrarlo, y la única manera de quebrarlo es a mano. Entonces, igual, sin tensión, ¿qué lo vamos a observar? Vamos a observar esto por el movimiento, ¿ya? O sea, vamos a mirar si encontramos el parásito en movimiento. ¿Alguna duda? ¿No? Ya, entonces, vamos a ver que además en el tiempo se han creado otros métodos de lectura para los mismos microhematocritos, ¿no? No es que sea una gran ciencia, pero se buscó una forma en que uno no tuviera que estar directamente para quebrar estos capilares con el riesgo, ¿no es cierto?, de lo que significaba poder inclusive hacerse daño. ¿Ya? Entonces se crearon las lecturas. Esta es la que recomienda el método original, ¿no? Uno que lo corte ahí, ¿no es cierto? Entonces representa el plasma, el glóbulo rojo, y esto representaría donde están los leucocitos, las plaquetas y los probables trofosoritos. Entonces aquí se va a dejar acá y, ¿no es cierto?, entre porte y cubre, que es lo que recomienda el método. ¿Qué se hizo para evitar esto de romperlo, ¿no? Lo que se hizo es un método en el cual se utiliza un portaobjeto, como ustedes ven acá, portaobjeto, y se adosa a un costado del portaobjeto, esto que está aquí, es el tubo de microhematocrito, aquí no se ha cortado, y se fija, ¿ya?, con una tela adhesiva, ¿no es cierto?, con un scotch, ¿ya? Se fija de tal manera que la observación se haga directa. Acá, por eso dice, con 40. 40 por 10 con 400. Se observe acá. Como al hacerlo así, queda este mismo nivel, ¿ya? Queda al mismo nivel. Ahora, si este grosor no diera con este, tendrían que poner 2, ¿no es cierto?, corta, pero siempre que esto quede al mismo nivel para que el microscopio, ¿no es cierto?, pueda instalarse acá, tener la distancia adecuada y poder observar. ¿Qué van a observar aquí? El movimiento que se va a producir de este trofozoito, ¿ya? Eso va a ser una forma de poderlo realizar sin que
¿no es cierto?, se haya que romper acá. Y también se creó otra, en el cual aquí, a diferencia, acá hay un porta, de ahí el porta, se coloca, ¿no es cierto?, aquí tenemos dos microhematocritos que están aquí sujetos, ¿no es cierto?, puede ser con la misma plasticina, ¿no es cierto?, sujeto, ¿ya?, de tal manera de poder observar directo con el microscopio. Pero acá importante es colocar el cubreobjeto para que esto quede parejo y se pueda mover, ¿no es cierto?, el microscopio, la lente, ¿no es cierto?, podamos mover acá y poder observar. Y se utiliza el 10. ¿Por qué el 10 y no el 40? Porque el objetivo de 40, ¿no es cierto?, llega más abajo. Casi al ras deja una diferencia muy pequeña. Y al estar acá, estos capilares no podrían hacerlo, ¿no? No podría, lo rompería, ¿no? Por lo tanto, se usa el 10 porque el 10 está más arriba. Y como esto es por el movimiento que se produzca, se va a poder observar igual. La diferencia es que van viendo de a dos al tiro, van acortando, ¿no es cierto?, van siendo la observación más rápida. Aquí está mostrando la observación, ¿no? Aquí, en la parte donde se tiene que observar, que es donde se encuentran las plaquetas. Ahí. ¿Ya? Entonces, se han cambiado la forma para no hacer romper esos tubos capilares que además por lo demás son de un vidrio muy delgadito. Ahora vamos a ver acá ¿no es cierto?, cómo se vería a través del método Struve o del microhematocrito, ¿verdad?, que es lo que se observaría a través de la microscopía. O en todos los métodos que se ven LIS. Aquí está, vean ustedes, que tiene una gran movilidad, ¿ves? Choca con los glóbulos rojos están apilados. Mire cómo se mueve. Uno no puede identificar claramente la morfología, pero por el movimiento y la forma de hacerlo, se sabe que esto es, ¿no es cierto?, un trofosfoito de trypanosoma. Vamos a poner de nuevo. Ahí pareciera que aquí también hay uno, pero está con un movimiento disminuido. Esta es la forma, está acá, esto no. Está pescado de algo ahí, no le permite hacer el movimiento, se mueve muy lento, no como este. El movimiento de ellos es lo que hace que se mueva todo esto. ¿Y que ahí se le nota el núcleo? Está enganchado de algo que no lo deja moverse fácilmente. Y esto sería el laboratorio.
¿Alguna consulta? Laboratorio más cortito. Esto es largo cuando uno lo hace, en realidad. ¿No tienen consulta, niños? Parece que no. ¿No tienen consulta? No, profe. No. No, profe. Ya, tenemos que... Voy a tomar una foto de la asistencia. Ya. Ya, si no hay consulta, este sería entonces el laboratorio. Y vamos a